En el calentado informativo Al Fogón. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. A esta hora saludamos en el calentado informativo a la representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez. Avanza la ley de financiamiento en el Congreso. Ayer, luego de una reunión del equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y los ponentes de la iniciativa, lograron varios acuerdos para consolidar la ponencia que estaría lista la próxima semana. Bueno, vamos a saludar a la representante Olga Lucía Velázquez. Pero bueno, antes de preguntarle por esta ley de financiamiento, querida representante, me gustaría que me hablara de esos resultados de los grupos de los bancos en Colombia. Estamos viendo los crecimientos impresionantes del Grupo Aval, de Davivienda, de Nu, de todas esas corporaciones financieras. ¿Qué significan? Porque todo el mundo dice que la economía de este país está yendo al infierno. Muy buenos días y bienvenida, como siempre. Un gusto saludarla, doctora Olga Lucía. Muy buenos días, William. Y pues fíjense que las cifras no mienten, las cifras hablan por sí solas, y no solamente tenemos que un dólar que está en la senda de los 3.600, 3.700 el día de ayer, cuando recibimos un dólar a 5.000 pesos, y lo que esperaban era que siguiera incrementando, y toda la incertidumbre y el terror que se sembró alrededor del precio del dólar, pues hoy el dólar, no solamente que baje el dólar, le sirve también al gobierno, porque eso hace que sea más barata la deuda. Así que pues en la medida en que se baje la deuda, pues tenemos más posibilidades de pagar, ¿no? Y lo que reservamos para el próximo año, que son 102 billones de pesos, pues pueden utilizarse o para pagar capital o para hacer una reorganización de los recursos dentro del presupuesto. Así que, pues a mí me parece que uno, lo del dólar, pero lo otro, William, no olvides, el último indicador de desempleo. O sea, nosotros seguimos bajando la tasa de desempleo. Cuando dijeron, no, esto aquí de 13%, esto es imposible, esto va a seguir subiendo, mejor dicho, toda la incertidumbre, y no solamente la incertidumbre, sino el malestar que estaba generando pues la oposición alrededor de que el desempleo iba a subir, que no íbamos a tener un crecimiento económico, que al contrario, que la apuesta de no seguir explotando el petróleo, entonces que todo iba a pasar, mejor dicho, la catástrofe, ¿no? William, pues resulta que no hay ninguna catástrofe. El dólar, como ustedes ven, el precio hoy 3.600, está entre los 3.600 y 3.700. El desempleo de 13.8% que recibió este gobierno, la tasa de desempleo, es decir, en 2 dígitos, está en un dígito 8.1, dijo el DANE. Es decir, sigue bajando el desempleo. Y es evidente que, según el reporte que hizo Confecámaras, aumentaron el número de empresas registradas para el año 2025. Aumentó el número de empresas que renovaron la matrícula. Y aumentó el número de empresas que solicitaron fortalecimiento empresarial para diversificar sus productos. Eso significa que la economía pues tiene unos números sólidos, que vamos por buena senda, por buen camino, y en esto dicen mi mamá, hay personas que todavía siguen dudando, pero hay un refrán popular donde dice que todo lo del pobre es robado. Entonces dicen, no, es que baja el dólar, eso es internacional. El desempleo no, pero es que es necesario porque el sector privado lo hace. No, aquí necesitamos reconocer que hay una responsabilidad fiscal. Aquí necesitamos reconocer que además la inflación que hay personas que esperaban que, quién sabe, estuvieran sobre el 7%, pues fíjese que por más que esperamos que bajara al 4.1, pues vamos a cerrar sobre el 5. Eso significa que el próximo año esperamos tener una tasa de inflación sobre el 4,
bajar del 4. Y lo otro es, pues la inflación incide en la tasa de interés, y es decirle al Banco de la República, si la tasa de interés empieza a bajar si la inflación empieza a bajar el próximo año, que es lo que esperamos, pues que sean ellos consecuentes bajando la tasa de interés. Eso es lo que esperamos. Nos hace falta. Y el crecimiento, evidentemente, este año vamos a cerrar sobre 2.6, 2.7. Eso es lo que vamos a cerrar. Doctora Galicia. Sí, doctora Galicia, es que si usted está dando unos datos muy interesantes y cómo la economía va bien, pero hay un dato que también ayuda y contribuye mucho a que hoy los colombianos tengan esa confianza, la confianza del consumidor se haya incrementado de una manera exponencial también. Y eso es un dato de Fedesarrollo, pero también hay que recordar que este gobierno ha aumentado el salario mínimo el 37,6%, y ese salario mínimo lo que ha provocado es más consumo, más bienestar para las personas, que el colombiano de a pie tenga con qué incluso la posibilidad de tener un entretenimiento. Todo esto y eso a pesar de las críticas que decían incrementar el salario mínimo va a provocar un proceso inflacionario incontrolable en el país, y resultó todo lo contrario, ¿no? Pero además decían también que aumentar el salario mínimo iba a disminuir el número de empleos en Colombia, ¿no? Y que iba a aumentar la tasa de desempleo. Y al contrario, hemos disminuido la tasa de desempleo, y efectivamente aumentar el salario mínimo lo que ha generado es mayor capacidad adquisitiva, mayor compra de bienes, y no es gratuito que hoy efectivamente Fedesarrollo esté diciendo que estamos teniendo más confianza en el consumidor. ¿Qué significa tener más confianza? Pues que yo hoy puedo adquirir un crédito y tengo la certeza de que tengo un empleo, de que voy a generar ingresos y que puedo pagar. Eso es la confianza, que yo tengo que comprar una máquina de coser, o tengo que comprar una nevera, o que tengo que comprar una vivienda, o comprar un vehículo, y yo digo, bueno, asumo el crédito porque sé que tengo empleo, porque sé que el salario mínimo además va a crecer, que no va a subir 5 pesos, no, que va a crecer de manera decente, responsable y digna, que me va a generar mayor capacidad de ingresos. Así que efectivamente la confianza, fortalecer la confianza en el consumidor es muy importante para la economía, porque se adquieren nuevos bienes y servicios. Bueno, doctora Olga Lucía, entonces ahora sí vamos a hablar de la ley de financiamiento. ¿Cuál fue el acuerdo que se logró en las últimas horas y qué se puede prever que pueda pasar la próxima semana frente a la aprobación de la ley de financiamiento? Bueno, nosotros, William, hemos aprobado un presupuesto que tiene un déficit de 16 billones de pesos, y de manera responsable tenemos que suplir ese déficit, y la alternativa es la ley de financiamiento. Ayer el gobierno hizo la presentación de la ley de financiamiento reducida a 16 billones de pesos, donde se incrementa del 5 al 19% el IVA para los vehículos híbridos, del 5 al 19% para licores como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, ¿no? El IVA del 19% para los juegos de suerte y azar. Recordemos que ya hoy los juegos de suerte y azar pagan un IVA del 19% porque fueron incluidos dentro de la emergencia de La Guajira, así que hoy ya pagan. ¿Qué dice este gremio? No, nos están acabando. Bueno, pues lleguemos a un nivel de acuerdo, y eso es lo que está diciendo el gobierno. Miremos cómo cada uno de estos temas nos pueden generar un recaudo. ¿Qué pasó ayer? Y tengo que decirlo, ayer solamente estuvimos muy pocos congresistas, pero de Cámara varios estuvimos, de las comisiones terceras y cuartas. Sin embargo, del Senado solo estuvo Aida Bella, John Jairo Roldán y el presidente de la comisión tercera de Senado. No estaban participando el presidente de la comisión cuarta de Senado, no fue ninguna persona adicional de la comisión tercera, ningún senador, perdón. Y lo que ellos manifiestan es que no hay voluntad para sacar adelante esta ley de financiamiento. Sin embargo, nosotros tenemos que sacar adelante o esta ley de financiamiento o la ley de reactivación económica, porque recuerden que les conté
cuando estábamos en el trámite del presupuesto, que por iniciativa parlamentaria radicamos una ley de reactivación económica muy coherente con el gobierno y de la mano con el gobierno, y esperamos que si esta reforma, esta ley de financiamiento no resulta, pues que podamos unirnos con el gobierno y sacar adelante la reactivación económica. Que esta reactivación económica también genera ingresos por una sola vez, pero que logran suplir ese espacio fiscal de los 16 billones de pesos. Representante, buenos días. Ayer se estaba generando precisamente ruido por todo esto, porque se empieza a percibir como que nuevamente está el saboteo a la orden del día, el hecho de no ir a participar de estos debates, y además porque es una urgencia también encontrar los recursos para tratar de sopesar ese déficit que queda del presupuesto que se aprobó hace poquito. Parte de la desinformación de la que se agarra precisamente la oposición es decir que supuestamente se va a afectar la canasta familiar, pero cuando uno mira en detalle la ley de financiamiento, por el contrario, protege a más del 90% de la población colombiana, y está muy enfocada precisamente en obtener recursos de los megarricos, como siempre lo ha manifestado el presidente Petro. Esta es una buena oportunidad para seguirle explicando a la gente que la canasta familiar en sí y en general se está tratando de proteger también con esta ley de financiamiento, y que no es cierto que precisamente sea esta la que se quiera afectar. ¿Podría de pronto darnos un poco más de contexto para que la gente entienda un poco más este punto? Sí, recuerden que nosotros, que inicialmente cuando presentó el gobierno el presupuesto junto con la ley de financiamiento era de 26 billones de pesos. Cuando reducimos el presupuesto por 10 billones de pesos a 546 billones, esos 10 billones ¿de dónde se sacaron? Es decir, aquí no se le va a cobrar entonces el impuesto que se había establecido del IVA a la gasolina, no se le va a cobrar IVA a la cerveza, no se le va a cobrar IVA a varios productos como el aceite de palma, que estaba dentro de los elementos iniciales cuando se radicó la propuesta. Aquí lo que hicimos es dejar los gravámenes, que efectivamente son fáciles de recaudar, incrementando el IVA del 5 al 19%, pero sobre todo temas que afectan la vida. Fíjese, el licor y los juegos de suerte y azar. Y en la propuesta de reactivación económica se está incluyendo además el tabaco y se está incluyendo las redes sociales. ¿Por qué es importante cuidar la vida? Es que estos sectores económicos, fíjense que aquí el Estado no está diciendo es prohíbase, ¿no? No venda licor, no usen redes sociales, no fomenta, no, hay que regular. Y si usted vende, pues sea solidario y corresponsable con la salud de los colombianos y las colombianas. Por tanto, aquí estos se llaman impuestos, a mi modo de ver, saludables, alrededor de que si el tabaco, no solamente el tabaco, sino los vapeadores, la picadura, los líquidos que se utilizan en los vapeadores, todo ello paguen un impuesto adicional, pues es porque tienen que ser corresponsables con la salud de los colombianos. Lo mismo en las redes sociales. Para nadie es un secreto que las redes sociales y las pantallas están diseñadas para generar adicciones, y están generando adicciones especialmente en niños, niñas, adolescentes y en personas mayores de 60 años. Así que aquí lo que necesitamos es que empecemos a ser responsables y a contribuir. ¿Para qué se necesita? Pues para contribuir para la salud y específicamente en este tema de adicciones para la salud mental. No podemos detener una pandemia que, según la Organización Mundial de la Salud, establece que en el 2030 tendremos una pandemia de trastornos en la salud mental. Ya no la podemos detener, pero sí podemos mitigarla. ¿Y cómo la podemos mitigar? Pues generando impuestos que contribuyan a establecer más programas de promoción de la salud mental, buenos hábitos saludables, y adicional a ello, prevenir trastornos. Entonces aquí lo que estamos diciendo es necesario los nuevos recursos, por supuesto que son necesarios. Ayer alguien me hacía la pregunta, pero si se necesita, pues por supuesto
Pues por supuesto que sí se necesita, porque es que aprobamos el presupuesto deficitario. Tenemos, el Congreso tiene la responsabilidad de darle trámite o a la ley de financiamiento o a la ley de reactivación económica unida con el gobierno para lograr esos recursos que necesitamos para el 2026. Bueno, mi querida representante Olga Lucía Velázquez, pues muchísimas gracias y esperemos entonces que pueda avanzar entonces esta ley de financiamiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por madrugar aquí en el Calentado Informativo. Bueno, William, muchísimas gracias y recuerden, tenemos que trabajar por mitigar el impacto que va a tener los trastornos en la salud mental. Miren que lo que ha pasado últimamente, la intolerancia, la falta de identificar las emociones, de gestionar las emociones, la falta de empatía, el respeto por la vida, por la dignidad. Y aquí necesitamos, de verdad, sacudir la mente, hacer conciencia de la importancia de la salud mental, así como lo hizo el presidente cuando sancionó la nueva ley de salud mental. Que nos recordó. Bueno. Que nos recordó. Sí, señora. Que la salud mental es prioridad para el gobierno nacional. Por eso estaba haciendo así, porque yo sé que usted siempre nos mete la cuñita de la salud mental. Exactamente, sí, señora. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. No, doctora. Un abrazo fraterno, solidario. Cuidemos nuestra salud mental. Sí, señora, muchas gracias. Sabemos que usted siempre nos da esa recomendación y por eso siempre recibimos todas sus recomendaciones, porque es muy importante tener en cuenta ese tema tan fundamental, porque usted dice que estamos a puertas de esa pandemia que pues está imparable, ¿no? Sobre el tema de la salud mental. Entonces, bueno, muchas gracias, mi querida representante Olga Lucía. Gracias, un abrazo fraterno, solidario para todo el equipo de trabajo y para los colombianos y colombianas, que volvamos a recuperar el optimismo. Vamos por buena senda. Aquí no tenemos que dejarnos intimidar, sino al contrario, con la frente en alto, estamos haciendo bien las cosas, aquí hay responsabilidad y vamos para adelante, un país que sigue creciendo. Sí, señora, muchísimas gracias, mi querida doctora Olga Lucía. Esperamos tenerla por aquí prontico para que sigamos hablando siempre de salud mental. Ya son las 7 de la mañana y 24 minutos.